Todo lo que dejó, bueno, por supuesto, la apertura de del año parlamentario de ayer con el discurso del presidente y todo lo que viene pasando. Hoy es un día muy caliente desde el punto de vista político porque ahora sí empezaron a hablar fuertemente y a hacerse escuchar los diputados de Santa Fe a raíz de todo lo que sucedió en esta madrugada. Ya lo deben saber todos por si hay alguna persona ahí distraída. Ayer justo hablábamos con el diputado Mirabella de Rosario, de Santa Fe, que estaba realmente preocupado por la situación. Y de hecho, esto también quedó instalado ayer en el discurso del presidente. Pero bueno, antes saludo a mis compañeros que son los que tienen toda la información. Jessy, ¿cómo estás? Por fin de vuelta juntas, bienvenida. Muchas gracias, Meli. Sí, de nuevo en la segunda edición. Así es, acá firme junto a la segunda edición. Hola Martín, ¿todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Vos? Bueno, bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de todo lo que pasó ayer, Mucha información, quedó mucho por analizar del discurso presidencial. Hay muchas cosas que dejó ahí entre líneas, proyectos de ley también mediantes. Bueno, muchas cosas que obviamente va a haber que ir viendo si se ponen en práctica, obviamente, porque recordemos, hubo una sesión después de mucho tiempo, recientemente, el día martes, pero está complicado el oficialismo, tanto en diputados como en el Senado, para poder sesionar por diferentes motivos. Bueno, el tema político que viene rigiendo este comienzo previo a la apertura de la sesión ordinaria del año parlamentario propiamente dicho es el juicio político que se intenta sustanciar contra los integrantes de la Corte Suprema, y la comisión de juicio político, que es la comisión acusatoria, se reúne el martes que viene. Sí, así es, se reúne el martes que viene. Es la segunda reunión con convocatoria de testigos. Hay fiscales convocados, por ejemplo, como el fiscal Stornelli. En el día de hoy también había una reunión de asesores para también definir algunas cuestiones procedimentales de la comisión, pero como decías en el discurso de ayer, el presidente Alberto Fernández, hacia el final, en la segunda parte, fue un tono muy marcado y diferenciado cuando se refirió a la Corte Suprema. Bueno, y había dos de los jueces presentes en el recinto. Que, por supuesto, a ver, los dos temas que salieron o quedaron, ¿no?, después de lo que fue un día que en realidad se empañó por el múltiple apagón que sufrió la Argentina, que también va a dar que hablar sobre todo en las comisiones de energía y demás. Pero para organizarnos un poco sobre lo que pasó ayer, podríamos decir que ese discurso que duró 2 horas del presidente de la Nación frente a la Asamblea Legislativa estuvo dividida, por un lado, en hacer un balance de gestión. Hasta allí como que no sorprendió demasiado, uno podía más o menos esperar qué puntos iba a resaltar y cuáles iba a tender a omitir o a no resaltar. Y después, lo que dice Jessy, ya sobre casi el final de ese discurso, casi el único momento en el que se volvió realmente vehemente fue cuando habla de lo que él interpreta un mal desempeño del funcionamiento de la justicia. Sí, a eso se le agrega la idea que dejó picando en el aire, digamos, por así decirlo, el presidente sobre un proyecto de reelección, ¿no? No habló de esto precisamente, pero queda esa sensación, es verdad. Pero quedó ahí en el aire diciendo, bueno, fui yo el que hizo todo esto. Yo con mi moderación. Claro, exactamente. Y eso marcó también una impronta muy particular al discurso, sumado a una defensa, yo te diría, zigzagueante a Cristina Kirchner. ¿Por qué zigzagueante? ¿Por qué? Porque por momentos la defendió, obviamente, en su situación judicial y a su vez por el atentado que sufrió. No habló de proscripción, habló de inhabilitación. El kirchnerismo esperaba que el presidente hable y diga la palabra proscripción electoral. Y no lo dijo. Inhabilitación. Y después hacia el final dijo, bueno, soy uno de los pocos presidentes que puede irse o se va a ir de su gestión
sin ninguna causa de corrupción, ¿no? Eso es un tema menor. Y sin haber abultado su patrimonio también. Exactamente, dijo. Claro. Es verdad, yo percibí lo mismo, ahora lo vamos a hablar en un ratito con el diputado Selva, que va a venir con nosotros, el diputado oficialista, que responde al sector o al bloque oficialista, porque a mí también me dio esa sensación, y ayer cuando sondeábamos las opiniones después que había terminado el discurso, nos quedábamos con las repercusiones, ese tono más personalista que en un momento toma, hablando ya no desde un equipo o desde una coalición o en nombre del gobierno, sino diciendo yo con mi tono moderado, claro. Sí. Yo me reuní con Lula, yo me preocupé por controlar la seguridad de la vicepresidenta, yo estuve acompañando a Sergio Massa para ver cómo se destrababa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso ya... Hay un antes y un después de la Argentina con Alberto Fernández, claro, ¿no? Parecería ser ese... Y también cuando se mete fuertemente con los medios hegemónicos y empieza a echar mano a este recurso, que es un recurso conocido, a todos les sorprendió ayer, pero es un recurso conocido, casi de spot de campaña. Juanita, que pudo comprar una casa, y que gracias Juanita y Pepita. Un spot muy usado en los mensajes de los presidentes norteamericanos cuando dan el estado de situación anual, ¿no? De gobierno. Exactamente. Claro. Sí, ayer igual también se escuchaban algunos diputados en Pasos Perdidos después de que finalice el discurso del presidente, que también hacían dos lecturas. Una, que se mantenga postulado para la reelección el presidente Alberto Fernández, pero si no, podría ser también tener un lugar en la mesa de negociación del peronismo. ¿No? De quién va, o sea, está en disputa quién va a liderar el espacio, ¿no? Más con la renuncia que hizo Cristina Fernández a ser candidata por el momento. Así que algunos también interpretaron que podría ser, bueno, quiere tener un lugar para tomar las decisiones junto a Cristina Fernández y Sergio Massa. Y Sergio Massa, que también obviamente llamó también la atención cómo no está ubicado en el mismo lugar geográfico dentro del hemiciclo respecto de otros ministros. Se le dio un palco donde estaba con Julián Domínguez. Eso es algo inusual, ¿no? En general los ministros están en un palco todos juntos. Ayer Sergio Massa se optó por hacer una suerte de homenaje a los expresidentes de diputados. Estaba Julián Domínguez, estaba Eduardo Camaño. Dicen que extendieron la invitación a Rafael Pascual, que no pudo venir. Y también a Monzó, pero bueno, Monzó es diputado. Estuvo Monzó temprano, pero la actividad se hizo después. Claro. ¿En qué consistía ese homenaje que tenían que estar reservada la ubicación a un palco? Bueno, por eso digo, es discutible porque no es muy usual ese tipo de actitudes. Pero bueno, estuvo ahí Sergio Massa como por afuera de los ministros, resaltado en un palco. Y el presidente también se dirigió en un momento. Ahí está, precisamente, Martín, mientras vos nos explicás, claro. Este es el homenaje que se le brindó a... ahí está Eduardo Camaño. A todas estas personas que tuvieron una máxima responsabilidad dentro de la Cámara de Diputados, y Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, en este homenaje. Entregando estas que creo que son unas plaquetas, unas condecoraciones. Está Leopoldo Moró también, actual diputado, que bueno, el padre también de Cecilia. Sí. Sí. Bueno, mira, ahí está también otros legisladores, ¿no? No necesariamente... Claro, es Ferreiras, gracias. Sí, se me había ido justo el nombre, gracias. Le digo, cuando hablo así, gracias, es a nuestra voz en el más allá, que es Germán, nuestro productor. Así que bueno, también lo incorporamos. Ahí están todos exhibiendo esas plaquetas en la inauguración número 141 del periodo de sesiones ordinarias. Y también ayer, y cabe destacarlo, me parece, esa foto muy propia de esta época, con 3 mujeres presidiendo la apertura de las sesiones ordinarias. Una foto que yo creo que otros parlamentos del mundo hoy no pueden ostentar, hoy no pueden tener, ¿no? Y también eso me parece que es destacable, así como cuando uno señala algunas cosas que dejan que desear dentro del funcionamiento de este Congreso en general, lo digo, por muchas cosas que hemos señalado, faltas de respeto, insultos. Ayer también tristemente los hubo. Me parece que no era, esta es una opinión personal, me parece que no era ni el momento ni el lugar para insultar. Lo digo concretamente porque después traté de escuchar los argumentos que dio el diputado Iglesias sobre por qué se expresó de esa manera,
y él dice que porque estaba muy enojado. A mí me parece que siguen siendo prácticas. No importa. El diputado Iglesias estuvo todo el tiempo mientras hizo el discurso Alberto Fernández de espaldas al presidente. Se ubicó en su banca de espaldas. Sí, después yo lo escuché en algunas entrevistas periodísticas que dio a la noche diciendo que sí, que obviamente que él lo insultó porque él está muy enojado, que le parece tanto el presidente como la vicepresidenta, una serie de cuestionamientos sobre cómo han llevado adelante esta gestión, pero incluso periodistas que digamos, están más alineados a una línea editorial opositora al gobierno, o sea, más en sintonía con lo que puede pensar Iglesias, le cuestionaron si era el lugar y el momento más allá de eso, insultar, me parece ¿no? que va más allá de los lineamientos políticos. Iglesias es un provocador serial, claramente. Me parece que no vale la pena ni dedicarle un segundo a Iglesias, ¿no? La verdad, porque yo coincido con vos, Meli, estuvo fuera de lugar. Pero Iglesias permanentemente provoca periodistas, provoca diputados, provoca ministros, o sea, vive de la provocación. Entonces, provoca a las mujeres por su condición de mujer. Exactamente, y si alimentamos a Iglesias, la verdad, yo está en lo bien, particular, está bien lo que decís, suscribo a lo que decís, está bien. Y, mira, ¿no? Y justo hago mal, porque hago mal en destacarlo. No por tu comentario. pero está buenísimo, porque también es un ejercicio que por ahí nos debemos todos, es decir, ¿por qué seguimos dando repercusión, ¿no? a los agravios en un momento, digamos, ante todo estábamos destacando otras cosas, ¿no? El funcionamiento democrático, 40 años de la democracia, un presidente que te guste, no te guste, haya cosas que reprocharles un montón, se sienta, hace un balance de gobierno. A ver, muchos diputados de la oposición plantearon sus cuestionamientos después de que terminó el discurso, como se hace siempre, ¿no? El salón de pasos perdidos, hablando con la prensa, emitiendo sus expresiones. Bueno, algunos se retiraron también, ¿no? Tengo entendido el caso de Lustó. Creo que Evolución Radical. El diputado Jacobiti también, y también de varios del interbloque federal. Los socialistas se retiraron. Si me dan un segundo, ya vamos con el primer invitado, el primer diputado que va a hablar con nosotros, y ahora seguimos analizando y desgranando todo lo que dejó ayer el discurso del presidente. Diputado Selva, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va, Meli? ¿Qué decís? Bien, muchas gracias. Qué calor. Ante todo me parece que es el comentario. Qué calor. Ayer se quedó sin luz. ¿Usted ahora dónde está exactamente? No, ahora estoy acá en Buenos Aires. Estuve en la Cámara hasta recién. Ahora estoy donde estoy residiendo. Pero no, ayer justo hicimos el pase. Nosotros nos agarró en viaje, fuimos después del discurso del presidente de la Nación, fuimos al discurso del gobernador en La Plata. Que se suspendió. Y bueno, se suspendió, así que estuvimos ahí hasta las 7 de la tarde, 6:30, creo que fue la hora que pegamos la vuelta, que era cuando se suspendió. Pero bueno, la verdad, un hecho gravísimo, ¿no? Sí, gravísimo, y donde, digamos, independientemente de todo, por ejemplo, el ministro Sergio Massa prácticamente está convencido que se trató de un sabotaje. Sí, por eso hizo inmediatamente una denuncia correspondiente, se juntó con un fiscal y obviamente elevó junto con el secretario de Energía también lo mismo. Lo que ocurre es que, y esto un poco para aclararlo, Meli, hoy lo vimos bastante bien aclarado en los medios, tardó menos en restituirse el servicio de alta tensión, digamos, que a lo mejor alguna de las distribuidoras. O sea, el servicio de alta tensión creo que estuvo, no sé si 2 horas, creo, 1 hora y pico, pero después todavía seguimos teniendo problemas de gente que no tiene el suministro. Bueno, ahí es donde entran las prestadoras de servicio en algunas regiones y nos generan en este momento difícil situación, porque realmente soportar estos calores sin tener energía es terrible. Por supuesto, sí, y todavía hay gente, como usted bien dice, que lo peor de todo, no solo que no tiene energía eléctrica ni casi agua, sino que no tiene información, que me parece que eso es más cuestionable todavía, ¿no? Sí. De saber precisamente a qué tenemos que atenernos y cuánto va a tardar en restituirse un servicio básico, fundamental, y más con estos 37, casi 38 grados que estamos teniendo. Sí, terrible. Bueno, más... Perdón, para sí. Cerrarlo, Meli, para cerrarlo, perdóname que te interrumpa. No, por favor. Lo que tenés
lo que tiene que dar en claro es que el gobierno está siendo extremadamente duro con este tipo de situaciones, porque realmente, bueno, lo sabemos por lo que pasó anteriormente y lo que está pasando ahora. Se empieza a separar y lamentablemente no le soluciona la problemática a los contribuyentes, a los usuarios del servicio, pero lo que le queremos por lo menos transmitir es que el gobierno no está siendo complaciente con este tipo de situaciones, está siendo duro. Bueno, tratando de que a futuro se vayan revirtiendo estas situaciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos metemos en lo que dejó ayer el discurso de la apertura del año parlamentario, de las sesiones legislativas. Queremos escuchar cuál es la mirada que tiene, su análisis. No, creo que hay que separarlo en dos partes. Una es que la apertura de sesiones es un informe de un balance de gestión que tiene la obligación el presidente de la Nación de hacerlo ante la Asamblea Legislativa. Creo que el presidente lo hizo cronológicamente muy bien, área por área. Pues se podrá compartir o no la profundidad que llevó por cada una de las áreas. A algunos les interesa mucho más lo que habló de educación, que a lo mejor lo que habló de seguridad o de los temas que tienen que ver con medio ambiente. Bueno, yo creo que fue un paneo muy minucioso, para mí muy claro, de lo que ha sido el balance de gestión, y después ya te digo que a las evaluaciones particulares. Y también, Meli, esto lo quiero decir haciéndome cargo de esto, era imposible que el presidente de la Nación encarara este discurso soslayando dos hechos terribles que están pasando. Uno que fue un hecho abstracto, pero que tiene consecuencias y que puede tener consecuencias a futuro si no se esclarece, que fue el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Hoy por hoy vemos medios que están queriendo tapar y como si este hecho no hubiese pasado y si la gravedad institucional de ese hecho fuera menor. El presidente fue muy claro al nivel de lo que fue el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Lo remarcó con contundencia, pidió celeridad en las causas y pidió que se investigue, y también marcó su preocupación por cómo va el análisis de la causa. Y después lo otro, que no es menor y que a nuestro juicio pone en riesgo la democracia, es el comportamiento de la justicia, a través particularmente de la Corte Suprema de Justicia, donde el suprapoder que se han establecido les permite a los jueces restablecer leyes que están derogadas, lo cual está vedado por la Constitución. Una ley se restituye o se modifica a través del Congreso de la Nación, no el Poder Judicial. Y además el abuso, donde hay claros cuestionamientos a determinados miembros de la justicia que tienen que ir a parar al Consejo de la Magistratura. Bueno, el abuso que hace el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no solamente está tomando medidas donde se meten funciones que son específicamente delegadas por la Constitución al Congreso de la Nación, sino que justamente también se atribuye la prerrogativa de autoimponerse y autoproclamarse presidente del Consejo de la Magistratura, que es donde se tienen que establecer el dictamen de los juicios que tenemos para elevar a determinados miembros de la justicia con, a nuestro juicio, pruebas más que solventes. Entonces, esas dos cosas el presidente no las podía soslayar, las tenía que decir. El riesgo de la democracia no es porque el presidente dijo lo que dijo de la Corte. El riesgo de la democracia es porque la Corte se está arrogando prerrogativas que son tanto del Departamento Ejecutivo, en el caso de la coparticipación, como en el caso de la restitución de leyes del Congreso de la Nación. Así que creo que más allá de lo que les guste o les moleste, eran cosas que el presidente no podía dejar de decir, y creo que fue claro. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Jessica Calcaño lo saluda. Usted mencionaba que el presidente, hizo un balance de gestión. En general siempre también se plantean las perspectivas o los desafíos para el año entrante por la apertura de la Asamblea Legislativa, y puntualizó varios datos de la economía, datos buenos sobre la economía, empleo y demás, pero dijo en un momento que había que corregir ciertas cosas sobre la distribución de nuestra riqueza. ¿Cómo le parece que habría que avanzar en esa parte? Que entiendo que es incluso un debate dentro del Frente de Todos. No, es un debate para ver el mecanismo, pero no un debate en el fondo de la cuestión. Nosotros decimos que hay dos temas que son neurálgicos para la visión de cualquier fuerza política, pero particularmente para el peronismo. Una es que la inflación se come los salarios, y ese es un debate que estamos dando a través de tener paritarias libres y demás, a ver si realmente los salarios pueden ganar
a la inflación. Pero lo otro es el poder adquisitivo del salario y la distribución de la renta. El poder adquisitivo del salario no solamente se va a dar por conseguir números mejores con respecto a la inflación. El poder adquisitivo del salario es que si la renta se distribuye mejor. Y esa es una discusión de fondo, pero no de fondo en que no nos ponemos de acuerdo si ese tema es o no es. Estamos todos claros que ese tema es. Lo que hay que ver es qué mecanismo, cuál es el camino que usamos y qué medida, y esto el ministro Massa viene haciendo un esfuerzo denodado para que la Argentina estabilice su macroeconomía para entrar claramente a separar la paja del trigo. Bueno, esto creo que el presidente lo dijo, lo decimos los legisladores, lo reclamamos los legisladores y también valoramos, y creo que el presidente hasta tuvo ese gesto también, de valorar las acciones del ministro Massa para una situación que era caótica del país y que más o menos se va ordenando, no en los tiempos que seguramente demanda la sociedad, pero en los tiempos posibles hay medidas todos los días encaminadas a solucionar los problemas de la macroeconomía de la Argentina. Diputado, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. ¿Qué tal, Martín? Un gusto. Muy bien. Diputado, ¿qué impresión le dejó el presidente en su discurso en relación al futuro, digamos? Porque algunos entendieron que con ese fui yo el que hizo todo esto, fui yo el que encaminó el país, fui yo en la pandemia, fui yo. Con ese fui yo, él de alguna forma proyecta digamos, un poquito más allá, tendiendo a su proyecto reeleccionista, y hay otros que entendieron que hacia el final, sobre todo, fue una suerte de despedida anticipada de sus 4 años. ¿Usted lo vio como un presidente que se está yendo o un presidente que quiere dar pelea por la reelección? No, yo creo que como todos somos personas, más allá de las responsabilidades institucionales, que son lo que tiene que privilegiar cualquiera, yo creo que Alberto manifestó claramente los momentos difíciles que le tocó pasar. No fue solamente él, creo que todos acompañamos esos momentos donde no había manual, que era el tema de la pandemia, donde no había demasiado margen para tomar decisiones y se tomaron las acertadas en privilegiar el empleo, cuidar las pequeñas pymes. Fueron decisiones muy fuertes que él tomó y que acompañó en base a una mesa de trabajo que obviamente hubo oportunidad de dar opiniones en una crisis de la magnitud que se tuvo en una gestión que recién empezaba. Entonces yo creo que en eso está bien. Yo creo que Alberto puso en evidencia lo difícil que fue para él tomar decisiones donde, reitero, no había manual. Por ahí queda un poco dando vuelta y por eso también hay algunos ruidos internos y algunas descalificaciones de la oposición en la personalización de los hechos. Bueno, ahí fuimos el gobierno que acompañamos decisiones de un presidente y de una vicepresidenta de la Nación que hubo que tomarlas en momentos muy difíciles. Es lo único que puede hacer un poco de dinero. No, eso está claro, digo, pero para usted en lo personal, ¿lo vivió como un presidente que se estaba despidiendo o un presidente que va a dar pelea por la reelección? No, yo creo que esto es opinión netamente personal. Sí, claro, obvio. Obviamente, yo creo que él trató, viste esos momentos en los cuales uno trata de desahogarse, no significa hacer catarsis, pero digo, de decir algo que no se encontró el marco como para decirlo correlativamente, porque él mencionó 6 o 7 cosas en las que las personalizó. Yo creo que él tenía, por una cuestión propia de autoestima, la necesidad de manifestarlas, y bueno, repercuten de distintas evaluaciones, pero yo no lo vi ni yéndose ni proyectándose en su fórmula hacia futuro. Creo que él tenía necesidad de decir que hizo un gran esfuerzo, que puso todo, con aciertos y con errores, como él mismo reconoció, para encontrar un camino que, bueno, que fuera el menos, que ocasionara menos daño a los argentinos. Y así lo sentimos todos y así lo acompañamos. Y así también lo sintió en su momento la sociedad. Después hubo algunos hechos que tuvieron repercusiones mediáticas que lamentablemente pusieron o descalificaron todo el esfuerzo que se había hecho. Bueno, ahí hay que hacerse cargo, pero realmente lo que se hizo, lo que se vivió a un presidente que hacía 3 meses que había asumido, la verdad, fue muy difícil. Y siguiendo la pregunta de Martín, ¿cree usted que cuando vuelve ese discurso un poco más personalista, diciendo las cosas que él hizo en nombre de algo que evidentemente le han cuestionado, que es
ser dialoguista o no me acuerdo la palabra exacta. Moderado. Moderado, gracias, Jessy. ¿Cree que es un mensaje más hacia adentro de la coalición o es un mensaje en general, hacia afuera, para otros? Yo creo que él ratificó que su comportamiento no va a cambiar por presiones. O sea, él considera, como muchos consideramos, y lamentablemente la grieta pone en crisis esta definición, de que la interpretación que hacemos del pueblo, que el pueblo está cansado de las peleas de la política si no existen las soluciones correspondientes. Okay. Y yo creo que el presidente quiso ratificar eso. Quiso ratificar de que su moderación era un esquema de funcionamiento. Por supuesto, en algunas cosas puedo compartir y en otras no. Lo tengo que decir, pues se lo digo particularmente y personalmente a él. Pero creo que fue un acto sincero de decir el camino no es por extremos, sino el camino es de consenso y, por supuesto, sin claudicar convicciones, que ahí es donde podemos tener alguna interpretación de hasta dónde se busca un consenso y dónde se agotó la búsqueda del consenso. Y, diputado, yendo a algunos proyectos de ley que hizo mención el presidente en el día de ayer, uno fue la ley de humedales. Usted es parte de las comisiones de Agricultura, Ganadería y la de Minería también, que de alguna manera fueron desde donde se opusieron quizás a que avance este proyecto de ley. ¿Qué opinión tiene? ¿Ve posibilidades de que avance el tratamiento de la ley de humedales, que tiene, bueno, 2 dictámenes quedaron, pero sí ve posibilidades de que avance su tratamiento este año? Yo estoy convencido que tiene que haber una ley de humedales. Para mí es impostergable. Ahora, la ley de humedales tiene que tener acompañado la sustentabilidad y no podés, cuando vos hablas de una ley nacional, colisiona muchas veces con las realidades demográficas, físicas, biológicas de algunas de las provincias, por la diversidad de los recursos naturales. O sea, establecer un esquema para la Mesopotamia no es lo mismo que establecerlo para Cuyo. Bueno, esa es la discusión que para mí hay que encontrar un punto de equilibrio, pero tiene que haber una ley de humedales. Es imposible que con los planteos que hacemos a nivel nacional sobre el tema de las consecuencias del cambio climático, que mucho la estamos viviendo en este momento, que no pensemos en cuidar los humedales, como bien se define. Los humedales no es un papel, es un hecho de la naturaleza. Una pregunta, perdón, Jessy, que sí. Pegadito a eso que está diciendo recién usted, diputado. No entiendo entonces, no sé si usted tiene una explicación o si conoce el motivo por el cual, ¿por qué en un primer momento se incluye ley de humedales en extraordinarias el año anterior? Bueno, el anterior diría. Claro. Después, esta vez no, ahora lo vuelve a poner en el tapete para el periodo parlamentario. Me llama un poco la atención como este zigzag que tuvo este proyecto de ley y que en definitiva no es el único usted que quiere que salga la ley de humedales. De hecho, hay un sector muy importante de la sociedad que presionó mucho para que salga la ley y un sector muy importante que presionó para que no salga la ley. Ahora, ¿cuál es la postura real? Por eso te digo. No. Yo creo que la postura real, cada provincia ha marcado, y yo creo que el presidente ha venido dialogando nuevamente con las provincias, con sus gobernadores. Bueno, no te olvides que los recursos naturales son potestad de las provincias. Imposible avanzar a los empujones, digamos. Yo creo que eso no se pretende. En lo mismo que decimos que tenemos controversias donde unifican criterios en contra de la ley de humedales, provincias que usan y explotan muy bien el tema de la minería y provincias que están en contra de la ley de humedales y no permiten la minería. Entonces, digo, ¿amerita realmente ponerlo esto de nuevo en debate? Sí. Pero tiene que haber una ley de humedales que tendrá que respetar muchas veces las particularidades de las provincias. Y esto no significa ser light. Reitero, imposible con una misma norma en un mismo renglón establecer una pauta de los humedales de la Mesopotamia con los humedales del Cuyo. Bien. Diputado, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, muy amable. No, gracias como siempre a ustedes, un gusto. Hasta luego, un placer. Bueno, también recordar, digamos, entre otras cosas, el diputado forma parte de la Comisión de Turismo y también ayer se habló de lo efectivo que fue el plan previaje y cómo se prevé seguir impulsando este tipo de proyectos
y de políticas de gobierno para que, bueno, se pueda generar mayor intercambio de argentinos dentro de nuestro territorio, y también es una manera de invitar al turismo internacional que siga dejando por derrame divisas como una actividad que logró reponerse fuertemente después de lo que fueron 2 años muy severos que nos dejó la pandemia. Sí, fue parte importante del discurso del presidente. Le dedicó una buena parte a reivindicar las políticas públicas que desarrollaron, bueno, especialmente por las consecuencias de la pandemia en ese sector. Sí, digo porque a veces nos quedamos como en los 2, 3 temas de siempre, y también cuando se hizo mención a estos storytellings o estas historias en primera persona que el presidente fue destacando para destacar algunas políticas de gobierno, que es un recurso de la retórica o del marketing político que se usa para ponerle una cara y una historia de la vida real a una política que es mucho menos efectiva si solamente hubiese hablado de porcentajes o de índices o de indicadores económicos, porque son números en definitiva que están fríos, que están en un papel. En cambio, si a eso vos le pones una cara, que tiene un nombre, que tiene una historia de vida, como fue el caso de la chica que sobrevivió una situación de violencia de género, la otra mujer que logró tener una casa propia, solo por mencionar algunos de los casos, o el veterano de Malvinas, fueron recursos que me parece que le dieron mayor emotividad al discurso, que ya llevaba más de 1 hora y media para ese entonces tenía que tener algún golpe un poco más efectivo. ¿Cómo le va, diputado Valdés? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué conclusión saca de lo que fue la apertura de las sesiones legislativas hasta que después apagara el país prácticamente y la noticia pasó a ser otra? Sí. Dolorosamente eso, ¿no? Porque ha causado grandes perjuicios. Por supuesto. Y a mí me pareció que el presidente decidió rendir cuentas de sus 3 años de gestión, mostrarlo, como estaba diciendo ustedes recién, me pareció una cosa, al menos a mí me resultó muy buena, que le pusiera carne y hueso a los logros que él sentía que su gobierno había tenido. Por ejemplo, entrega la casa a 90.000, pero puso a una de la que había sido beneficiaria de la vivienda. ¿Cuál era la historia detrás de esa casa? La historia de cada persona que se le amplía derechos, ¿no? Me sorprendió la última, Belén se llamaba, sí, ¿no? La chica que sobrevivió a la historia de violencia de género y que también tenía la posibilidad de un pareciera trabajo. que estaban cansados del discurso del presidente y hubo todo un murmullo, y sin embargo, al narrar el presidente la historia de Belén, se fue generando un silencio de respeto, ¿no? Y que yo creo que esas son las cosas que cuando uno las ve y que le cambia la historia, porque una persona que accede a la vivienda o que accede a su trabajo o lo difícil que es, o una pensión. Exactamente. Y también estoy pensando que de alguna manera, para trazar un paralelismo, ustedes, los diputados, también empezaron a tomar más contacto con las historias reales en las comisiones, ¿no? Cuando por ahí se debate sobre situaciones, no sé, de alcohol cero, recibir a los familiares de las víctimas, o cuando aquí se generó el Observatorio de Víctimas para que se modifiquen cuerpos normativos, a donde antes... Yo integro una comisión que uno tiene permanentemente contacto con la realidad, que es la Comisión de Discapacidad, de personas con discapacidad. Que también fueron a la comisión muchas veces con consignas, con todo lo que fue. Por ejemplo, hemos podido... El CUD, ¿no? Sancionar, claro, bueno, el CUD, ¿no? Que pareciera una cosa tan lejana, porque viste que ahora te miden si está lejana de la población o cercana, es nada más y nada menos que a una persona que accedió al certificado único de discapacidad, no se le interrumpa porque tiene fecha de vencimiento durante X tiempo por la burocracia estatal el acceso a sus derechos, porque el certificado único de discapacidad en todo caso es eso, es la posibilidad de tener salud, de tener prevención en el momento que lo necesita. Y yo me acuerdo, una de las personas que vino dijo, miren, a mí me faltan las 2 piernas. ¿Por qué me tienen que interrumpir el certificado que tiene una fecha Es ridículo tener que hacer una certificación anual. Había diputados, inclusive, que nos dieron un ejemplo con su testimonio, personas que se supone que en sus localidades tienen posibilidad de acceder más rápido o no,
y sin embargo, dos diputados, una diputada y un diputado contaron que tenían una criatura con síndrome de Down y que hacía 9 meses que no podían acceder a la renovación del certificado único de discapacidad. Sí, o al revés, esos casos tan ridículos que también se han escuchado de familias que todos los años tienen que ir a someter a ese chico o esa chica a una junta de médicos para que todos los años le digan sí, tiene síndrome de Down, un síndrome que lo va a acompañar toda la vida. O sea, no es Por eso. Es una pavada y es burocrático. Hasta hace 4 o 5 meses que se pudo sancionar. Sí, Digo, sí. esas son las cosas que a uno se da cuenta que lo que significa legislar. O, por ejemplo, podría haber sido bueno ayer también que el presidente muestre historias de vida de personas o de familias que accedieron a la educación universitaria, producto de que entre su vivienda y su trabajo tenía cercanía al lugar donde podía acceder a esos estudios, que les cuesta mucho a las personas que vienen de origen muy humilde y que tienen un trabajo en un lado, la vivienda en otro y la posibilidad de... las ganas de acceder a la educación universitaria, pero la imposibilidad por las distancias. Y aparte la enorme oportunidad que tiene nuestro país, esto lo digo en comparación con otros de la región, de estudiar gratis y con altísima calidad académica. Entonces hay muchas personas... siguen siendo las universidades públicas las mejores académicamente, evaluadas internacionalmente, ¿no? Y todavía sigue siendo una convicción para gran parte de la población las credenciales académicas. O sea, hay personas que realmente creen que estudiando una carrera aquí van a tener una oportunidad de futuro. Ojalá que así sea, con otras políticas que acompañan a nuestros jóvenes a insertarse en el mercado productivo, ¿no? Pero por supuesto, bueno, es obligación también de las políticas educativas de ir dirigiendo las carreras, las ofertas educativas a las necesidades que tiene el país, que pueda generar trabajo, ¿no? Hoy creo que todo el tema informático, el tema... La economía del conocimiento. De economía del conocimiento es... una gran oportunidad de trabajo y no sé si la oferta educativa está a la altura de los que podrían o querrían estar estudiando eso. ¿Y se va a avanzar con la aprobación de la creación de las nuevas universidades? Porque se intentó tratar a fin del año pasado, y se incluyó en las extraordinarias, el presidente lo mencionó en el día de ayer. ¿Qué pasa con esos proyectos? Bueno, yo creo que quisiera creer que en la primera sesión que tengamos de ordinarias podamos sancionar eso, ¿no? Otra vez estábamos a punto y no sé qué pasó en el medio. Claro, con Evolución Radical hay conversaciones para Evolución Radical, estaban de acuerdo. Pero no solo Evolución Radical. Hay diputados o diputadas de la oposición que han presentado creo que de las 8 universidades que están planteadas, hay 2 o 3 que están planteados por la oposición. Claro. Yo espero que sí, eso es indispensable. Diputado, le preguntábamos recién al diputado Valdés, al diputado Valdés le vamos a preguntar ahora, al diputado Selva, y lo hacemos ahora con el diputado Valdés. Y aparte, usted que lo conoce bien al presidente, ¿qué impresión le dejó? ¿Un presidente que se va o un presidente que va a seguir con su proyecto de reelección, de acuerdo al discurso ayer? Yo creo que el presidente rindió cuentas, qué es lo que corresponde hacer al inaugurar del periodo de sesiones ordinarias, cuando está concluyendo un mandato de gobierno. La verdad es que la decisión de si va a reelegir o no va a reelegir el presidente, yo creo que él la va a tomar en el momento... A ver, si el presidente anuncia... Les voy a hablar yo desde lo práctico, y ustedes, buenos analistas políticos, quizás mejor que yo. Si el presidente dice hoy que él no va a ser candidato, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo es la estabilidad institucional de acá al 10 de diciembre? Difícil. Un presidente sumamente debilitado. ¿Me entienden? Eso está claro. Entonces... yo creo que
Alberto Fernández no habló, habló como presidente y tomará las decisiones en el momento que corresponda. Yo digo, nosotros tenemos tiempo. A ver, hoy es 2 de marzo, ¿no? 2 de marzo. Sí, 2 de marzo. Hace 4 años, 25 de febrero, 7 días antes, Cristina Fernández de Kirchner, que era la persona con mayor intención de votos que tenía lo que en aquel momento era el Frente para la Victoria, ¿no? Era citada a 8 indagatorias el mismo día por el juez Bonadío y el fiscal Stornelli. Nadie pensaba que el Frente para la Victoria en ese momento tuviera posibilidades electorales. Sucedió el mes de mayo y se postuló, se armó una fórmula presidencial y es como que se desestabilizó el sistema político y ya a partir de ahí se pudo ganar las PASO y en primera vuelta. Yo creo que hay un efecto sorpresa que deben dar los espacios políticos al momento de tomar ese tipo de decisiones. Y me parece que hasta es prudente que el presidente hoy guarde esa carta. Guarde esa carta, la debe guardar. Diputado, ya que lo menciona al fiscal Stornelli y hace mención a las causas que en su momento tuvo que enfrentar la vicepresidente, hoy se está sustanciando el juicio político o la acusación para ver si se puede instrumentar el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema y está citado el fiscal Stornelli para el martes, ¿no? El martes próximo. Bueno, ¿con qué expectativa? Recién le preguntaba a Jess y a mis compañeros si el fiscal puede evadir esa citación o si está obligado a hacerlo. Bueno, consultarle un poco. Yo creo que él tiene... A ver, el fiscal ha sido citado como testigo. O sea, que está obligado. Está obligado para a acudir. ¿Él puede presentar un escrito? No, parece que los únicos que pueden acceder a eso es el presidente, la vicepresidenta y los gobernadores, según establece el ¿Los reglamento. mismos acusados en este caso no? No, bajo ningún aspecto. Inclusive los ministros de la Corte, si son citados como testigos, tienen obligación de concurrir. Si están ya en la parte, en el Senado de la Nación, están juzgándolo, ahí pueden ir a alegar, pero podrían decir que... pero nosotros acá tienen la obligación de venir, están citados como testigos el fiscal Stornelli, la fiscal... Roqueta. Creo que ¿Y está qué se le quiere el preguntar? Diputado Mario Cimadevilla. Sí. ¿A Robles? No, todavía no. Me parece que todavía no. ¿Y qué se le quiere preguntar a Stornelli? ¿Que atestigue sobre qué? A mí me parece que quedó en la... ¿Cómo surge la citación a Stornelli? Porque el juez Ramos, el juez Sebastián Ramos Sí. Planteó que él no incorporó nada a su sentencia, que la sentencia fue el dictamen del fiscal Stornelli. Sobre los chats del Lago Escondido. En el expediente de que se trataba el tema del Lago Escondido, los chats entre Robles y Marcelo de Alessandro que hablan, que para nosotros fue información pública, no es que nosotros leímos chat. Nosotros en los medios fue información pública que tuvo incidencia institucional. Bueno, al decir el doctor Ramos que todo era responsabilidad del fiscal Stornelli, nosotros queremos saber por qué el fiscal Stornelli en 24 horas pudo conocer que estos venían sin fundamentarlo de una ilegalidad y decidir el archivo de ese expediente sin decidir la culpabilidad o no de... Porque esto fue un efecto distinto, por eso viene la fiscal Roqueta, de lo que contó el doctor Ramos Padilla que vino después, porque los dos, a ver, ¿por qué citamos a los dos jueces federales en la reunión de comisión pasada? Porque los dos fallaron sobre el mismo tema con distinto contenido. Uno ordenó el archivo, el otro, Ramos Padilla,
planteó que la competencia, él era incompetente porque estaba la competencia en la de la doctora María Eugenia Capuchetti, pero hizo una aclaración que a su entender esta causa él no la podía cerrar porque había cuestiones que debía investigar ni siquiera la justicia de primera instancia. Él dice que esta cuestión, que hay que analizar la conducta del señor Robles, lo debe hacer la Corte Suprema de Justicia. Él no cree que un tribunal inferior debe juzgar algo que sucedió en un tribunal superior. Bastante lógica la construcción. Entonces, como el doctor Ramos Padilla contó también que su fiscal, la fiscal Roqueta, había dictaminado una cosa totalmente distinta de la que él hizo fallo, lo que queremos es confrontar, como pusimos a los dos jueces, que los dos fiscales nos digan por qué uno falló de una manera y el otro falló de otra manera, claro, o dictaminó de otra manera. Y una consulta, en caso, por ejemplo... Estamos construyendo eso porque es importante, es importante para determinar por qué uno piensa que debe seguir de una manera y otro lo archiva. Claro, ¿cuál es el criterio? Claro, contrastar las dos. Porque estamos hablando nada más y nada menos sobre la validez o no de unos diálogos entre el director general de la vocalía de Rosati, que le dice cómo va a ser el fallo que va a sacar en una semana, que hasta le pide que le ponga su propio nombre porque está escrito por él, alguien que no es abogado, el señor Silvio Robles, y a su vez le recomienda un determinado comportamiento del bloque de Juntos por el Cambio para que puedan, que no bajen al recinto, era en este caso, para que el tema juez, el tema del senador juez, que era un tema que estaba controvertido y que el tribunal sorpresivamente se abocó a tratarlo, lo iban a resolver ellos directamente con un dictamen desde la Corte. Entonces, son muchas cosas que da a entender que los fallos estaban direccionados y amañados anteriormente. Y fíjense lo que pasó. Pasó que una vez que termina de declarar el doctor Ramos, el día jueves pasado... Hubo más chats, ¿no? Aparecieron otros chats donde ¿cómo aparecen? Decían lo contrario. Nosotros nos enteramos por la periodista Rosario Ayerdi, que hizo una nota sobre eso, o un tuit mostrando esta situación. Pero lo increíble es que el doctor Ramos nos acaba de decir que él no tenía ningún vínculo ni con Robles ni con D'Alessandro. Y ahí en estos chats aparecían... Se llaman como amigos, diálogos, ¿no? Diálogos, sí, que le pedía que le entregue un Ford Focus y D'Alessandro le decía, amigo, ya lo tenés, pasá a buscarlo. O sea, todo... Pareciera que fuera a propósito que sucediera esta cosa. Y el tema de estos chats es que fueron legalizados. Porque en otra de las partes habla el procurador adjunto de la Procuración General, de apellido, el segundo de Casal, que ya me voy a acordar su apellido, donde lo habla a D'Alessandro y le manda el dictamen de la Procuración antes de presentarla ante la Corte. Y cuando la periodista Cintia García toma ese tema, él sale a decirle a Cintia García que él lo que había hecho que estaba muy bien y legitimó los chats. O sea, esos chats que aparecieron al momento que habló Ramos no están ilegalizados, están reconocidos por, ¿cómo se llama el procurador que su papá es embajador? Olima. El procurador adjunto de Casal, Olima, que aparece chateando con días previos a que se eleve el dictamen a la Corte de la Procuración General de la Nación. Entonces, ¿se dan cuenta por qué soy tan preciso? A mí me encantaría que Robles, que D'Alessandro, que ahora Olima,
muestren sus celulares, pónganlos a disposición. Con eso sí, a ver, en el máximo tribunal de la justicia argentina, no solo hay que serlo, sino aparentar serlo. No se trata de que me digan que un fiscal invente de un día para el otro que son legales o ilegales para que uno no pueda tomar cuenta. Pero, a ver, Lago Escondido, que la fiscal de Bariloche le ha dado legalidad. También estaba Marcelo D'Alessandro y el diputado Tailade presentó una acción judicial que en ese diálogo entre los 4 jueces, los 2 empresarios de medios y Marcelo D'Alessandro, 43 delitos se dialogaron entre sí a cometer para impedir que la población conociera que ellos habían estado en Lago Escondido pasando unos días. Las barbaridades que dice el juez Ercolini, el fiscal general de la ciudad, Maíquez, que también aparece en este segundo chat pidiéndole, miren ustedes, ya cada vez mi memoria va recuperándose. Ahí Maíquez, el fiscal general de la ciudad, en este último chat que aparece el día que habla Ramos acá, le pide a D'Alessandro que le preste un auto. Creo que tiene una concesionaria. Para pasarlo por encima al fiscal Bidone. Lo dice así, con nombre y apellido. O sea que el tema de los autos estaban utilizados como cambio de favores. Absolutamente. Bueno, de eso se trata, ¿no? De lo mismo que pasó en Lago Escondido, o sea, eran cambios de favores. Diputado, pero muy sintéticamente, porque usted se tiene que ir y nosotros tenemos una pausa. Y vos me querés echar. Y yo lo quiero, yo lo quiero amablemente despedirse. No, si usted se quiere quedar más, nosotros bien, encantados. Además, sobre todo ahora que recuperó más la memoria y que acá lo tenemos con un poco de aire acondicionado, así que le va a convenir quedarse. No, ayer en un momento el discurso del presidente se refiere, sin saber lo que iba a pasar después, en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, y entre otras cosas dice que parte de esa culpa es que hay un mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura y que quedan muchas fiscalías vacantes, muchos juzgados vacantes. Hoy salió el ministro también Aníbal Fernández a decir, sí, eso también, bueno, más allá de que se despegó concretamente lo que está pasando en Rosario, desde mi punto de vista, no sé si lo escucharon, pero yo no me despego, a mí me parece, la verdad, me siento cerca de los rosarinos, no merecen estar pasando lo que están pasando, me parece horrible esa mafiosidad que existe en esos carteles que lo amenazan a la familia política de Lionel Messi y a su vez al intendente Yapkin como... yo sinceramente repudio totalmente eso. Hoy un compañero del espacio de ustedes, el diputado Mirabella, dijo que la verdad estaba muy enojado o preocupado porque sentía que su propio espacio político no tomaba en serio la situación que se está viviendo en Santa Fe, que es gravísima. No. Es gravísima. Y yo lo tomo totalmente en serio y le quiero decir que lo que dijo el presidente no tenía nada que ver con lo que está pasando hoy. Lo que dijo el presidente era que el asalto, como denominó él con sus palabras, al Consejo de la Magistratura de parte de Rosati, haberse electo presidente de la Corte para tomar el Consejo de la Magistratura, lo tiene paralizado hace cerca de un año y no se pueden seleccionar los jueces en los cuales en Rosario hay vacantes que deberían ser cubiertas urgentemente, sobre todo porque los cortesanos, teniendo ya el Consejo de la Magistratura, ¿se acuerdan? Hará 4 o 5 meses viajaron a Santa Fe, a Rosario, se sacaron fotos y mostraron preocupación, como querer tener inmediación con la situación de los carteles de la droga que hay en Rosario, pero no ejecutaron nada. Entonces creo que tiene más que ver con esa situación que estaba analizando, no con esto que ha pasado hoy, que es realmente repudiable, es absolutamente repudiable y sinceramente yo creo que el intendente Yapkin hace todo lo posible para resolver
que los narcos no tengan el predominio que intentan tener. Gracias por haber venido. Que le sea leve el exterior. En todo sentido. Gracias. Bueno, a disposición. no, por favor. Bueno, y se levantó y se fue. Está bien. Esto es televisión, ¿verdad? Lo Mauro Viale, me encantó. Bueno, vámonos también nosotros, nos vamos a la pausa. Vámonos a la pausa. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ellos son tu voz en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa hablando de algunas cuestiones que pueden pasar a partir de la semana que viene, entre otras la cuestión del juicio político que sigue en su etapa acusatoria aquí en la comisión. Recién nos quedamos charlando un poco con lo que dejó la entrevista que le hicimos al diputado Valdés y con la citación al fiscal Stornelli, que va a tener digamos, la obligación de comparecer ante la comisión porque en su carácter de testigo no puede ni excusarse ni utilizar algún otro recurso que por ahí en un juicio de la justicia ordinaria, por así decirlo, no la justicia política, sí podría, como presentar un escrito o mandar abogados y demás. En este caso, no, es él. Ah, claro. Y vos decías que puede suceder que la semana que viene venga algún ministro a brindar algún informe. Está por lo menos invitado o citado en la Comisión de Seguridad. Recién acaban de informar el día 9, el jueves que viene, vale decir, a la mañana, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, recordemos, en un contexto muy particular. Estamos hablando de la situación que se está viviendo en Rosario, estas amenazas que sufrió la familia de Antonella, la mujer de Lionel Messi, y estas declaraciones bastante polémicas del propio ministro de Seguridad, donde dijo que el narco nos ganó. Bueno, dentro de todo este contexto ha sido citado el propio ministro de Seguridad. Todavía no tenemos la confirmación si va a venir, pero lo cierto es que fue citado. Bueno, para que explique un poco cuáles son las políticas que está llevando adelante el gobierno en Santa Fe. Hubo un reclamo, recordémoslo, del gobernador Omar Perotti para que haya refuerzo de seguridad, de fuerzas de seguridad nacionales. Una situación muy complicada que se está viviendo en Santa Fe y bueno, con una lucha permanente de la política con el narcotráfico. A ver, ayer en el discurso apareció este tema. Claro que no se sabría lo que sucedería a las 3 de la madrugada. Vamos a resumir porque puede haber personas que estén estrictamente conectadas con la actualidad parlamentaria y no sepan algo que está dando vuelta el mundo, que es un ataque sicario a un supermercado que es de la familia de Antonella Rocuso, que de hecho, digamos, el que lleva adelante su supermercado es su hermano. Con un mensaje directo al intendente de Rosario diciéndole a Lío Messi, claro, una amenaza directa diciéndole a Lío Messi que Hapkin es narco y que entonces no lo está cuidando Lío Messi cuando se espera que venga a la Argentina porque hay un partido que está previsto para la semana que viene y habitualmente cuando viene a la Argentina viene a Rosario. Claramente esto es un mensaje mafioso. Y esto suscitó una serie de reproches políticos porque el ministro Aníbal Fernández viene anunciando que él envió una fuerza especial, que es la Fuerza Rosario, la División Rosario, a investigar o a tratar de prevenir el narcocrimen. En lo que va del año, solo para tener una estadística, se cometieron 55 homicidios. El año recién empieza, ¿eh? En lo que va del año, como si estuviésemos en noviembre, en lo que va del año... En enero y en febrero se cometieron 55 homicidios vinculados directamente con el crimen organizado en la ciudad de Rosario. Casi un homicidio cada 2 días. Exactamente. Por las mismas cifras, el mismo nivel de estadísticas, las mujeres salimos un 8 de marzo a decir que paren de matarnos. Y suscitó una serie de reclamos que terminaron en políticas públicas, entre otras cosas un ministerio, entre otras cosas, bueno, una línea, etcétera. Aquí... Esto está dando vuelta al mundo, obviamente porque es una amenaza directa al intendente y directa a Lío Messi. Y hoy temprano ya salieron los diputados de Santa Fe, ya no importa el color político, a decir, nosotros venimos pidiendo que el gobierno nacional realmente, dijeron así, que el gobierno nacional se tome un avión, que están a 30 minutos, y vengan acá a hacerse cargo de esta situación. Yo no sé. Se está percibiendo como lo que ocurre en muchos países donde el narcotráfico es un narcoestado, un estado dentro de otro estado y maneja territorios, como el caso de México, el caso de Nicaragua, Guatemala. En Rosario se está viviendo algo similar, por lo menos dicho por los propios dirigentes políticos. El propio Agustín Rossi,
habló, claro, todavía no íbamos a saber que esto iba a tomar esta escalada y que obviamente los narcocriminales lo hacen tocando al jugador más importante del mundo, sabiendo que precisamente van a instalarse de una manera, digamos, muy efectiva en la agenda pública. Pero el propio Agustín Rossi dijo, mi esposa vive en Rosario, mis hijos estudian en Rosario y Rosario está imposible. Bueno, no va a es un ser relato. seguramente un tema de agenda parlamentaria, como decíamos recién, desde el jueves que viene, porque si viene el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a la Comisión de Seguridad, como ya ha sido citado, seguramente va a tener que dar explicaciones de todo esto el ministro. Muy bien, en un rato vamos a seguir con este tema, pero Jessica Alcaño tiene más información para compartir con nosotros sobre lo que dejó ayer el discurso del presidente de la Nación. Jessy. Sí, vamos a repasar algunos fragmentos del discurso que tienen que ver con el Poder Judicial. Hace un ratito el diputado Valdés, que integra la Comisión de Juicio Político, nos adelantaba algunas de estas cosas porque en varias partes de su discurso tuvo algunas referencias. Y también a los jueces de la Corte. Recordemos que estuvieron presentes Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte Suprema, y Carlos Rosenkrantz, que es el vicepresidente de la Corte Suprema. Se ausentaron, se veían las dos sillas vacías que tendrían que haber ocupado, que fueron invitados, pero no aceptaron esa invitación, los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Participaron las autoridades máximas, podríamos decir, con lo que es el Consejo, la Corte Suprema, digo. Sí. Vamos a la siguiente placa para... La televisación de lo que fue el discurso, que obviamente es algo que está previamente coordinado, iba y venía permanentemente con las caras de ellos dos, que parecían más que ser oyentes, y que además es destacable que hayan ido sabiendo el momento personal y político que se está cruzando en contra del funcionamiento de la justicia, con todo lo, digamos, libre de interpretación. Esto es un hecho. La verdad que también es un acto democrático que hayan estado ahí, ¿no? No sé qué impresión les quedó a ustedes. Sí, lo que a mí más me llamó la atención de las imágenes es que había muchas alusiones sobre todo al final del discurso del presidente, y no estaban, no hacía ningún gesto, ni siquiera ningún movimiento, se mantenían, mientras desde Juntos por el Cambio, la oposición, hubo más griterío y bueno, distintos mensajes que daban los diputados de sus bancas, con mucho enojo. El jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, que también estuvo presente, fue también uno de los señalados por el presidente a la hora de hablar justamente de un fallo de la Corte Suprema que beneficia a la Ciudad de Buenos Aires por el tema coparticipación, ¿no? Claro, y sí gesticuló, se lo veía haciendo incómodo, así, ¿no? Claro, bueno. negando, diciendo no con la cabeza. Pero bueno, en el caso de los magistrados, ningún gesto, nada, o sea, estaban escuchando ahí al lado, aparte a unos pocos metros estaban sentados. Dijo dos cosas para rescatar del discurso del presidente. Por un lado, dijo, lamentablemente el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos. Esta es la parte donde arrancó, digamos, los cuestionamientos, pero luego, más hacia el final, dijo que no pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial. Porque él mismo es abogado, además. Sí, o sea, intentó y da clases en la Universidad rescatar. De Derecho. Y lo que pasa es que si no es como... Que no son todos los jueces iguales. O sea, eso quiso dar el mensaje el presidente para que no se interprete todo lo que se está avanzando con el juicio político como algo contra todo el Poder Judicial, sino con determinados jueces particulares. Ese fue un poco el mensaje que intentó dar, porque dijo, bueno, no lo quiero descalificar en su totalidad por las conductas de algunos de sus miembros. Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales. Así que intentó dar de los dos lados, ¿no? Rescatar otros y, bueno, apuntar en particular a los magistrados de la Corte.
El punto sobre coparticipación que decía Martín recién, que está presente el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue uno de los momentos donde hubo más bullicio, si se quiere, y se retiraron incluso algunos diputados y senadores que mencionábamos al inicio del programa. ¿Qué fue lo que dijo? La intromisión de la justicia en la ejecución presupuestaria es definitiva e inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce cuestiones políticas no judicializables y pone en riesgo la lógica redistributiva de la ley de coparticipación federal, causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas. Recordemos que en el fallo de la Corte Suprema de diciembre del 2022, la Corte decide elevar el porcentaje para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la masa coparticipable, que pasa en este caso del 1,4% que venía rigiendo antes al 2,95%, que significa que la Corte obliga al Estado, al Ejecutivo, a darle más de 180.000 millones de pesos adicionales a los que ya recibe. Entonces ahí es donde está trabada la cuestión, es uno de los temas que cruza todo el debate del juicio político, porque lo que se cuestiona es las preguntas que le hicieron a muchos de los que participaron en la elaboración de este fallo junto con los magistrados, es cómo llegan al 2,95%, cuáles son los fundamentos en los cuales se basaron para fijar ese número, cuando hay leyes vigentes que pasaron, digamos, de alguna manera, desde el oficialismo se dice, pasaron por encima de la ley vigente y volvieron a una ley vieja. Claro, claro. Ese es un poco el cuestionamiento que se hace de parte del oficialismo. Y ahí en ese tramo del discurso el presidente arranca diciendo, yo soy porteño, o sea, y desde este lugar también me hago cuestionamientos sobre las diferencias que se viven dentro del territorio nacional. Claro, sí, bueno, y algunos de los gobernadores estaban presentes que han acompañado. Pocos gobernadores, ¿no? Sí, cinco en total. Sí. Contando a Larreta también. Sí. Bueno, Kicillof fue uno de los ausentes que también tenía que dar su discurso de apertura de Asamblea Legislativa por la tarde y se terminó suspendiendo en el día de ayer por el apagón. Hablando de ausentes, Máximo Kirchner, ¿no? Sí, hay que pero ya lo había hecho en otras oportunidades, ¿no? De los discursos que dio de apertura el presidente, también se había sentado. ¿Saben que ayer le preguntamos? En el anterior no estuvo tampoco, claro. Sí, ayer le preguntamos a Tonioli, creo que era, Ger, haceme acordar, y dijo, ay, no me di cuenta que no estaba. Sí, había una silla vacía. Pero tampoco nadie se avivó de ocuparla. No, siempre está muy apretado. Creo que fue el único legislador, ¿no? Del oficialismo que estuvo ausente. Está. Claro. Bueno, sobre Consejo de la Magistratura. A esto se refiere, dijo, este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. El conflicto, viene de larga data, pero a fines del 2021 la Corte declaró inconstitucional la composición que estaba vigente en ese momento y volvió una ley anterior donde se amplía la cantidad de miembros y ahí es donde deciden volver a poner al presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura y asume Horacio Rosati. Sigue en disputa justamente por cómo se organizan los bloques, ¿no? Adentro de tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta. De todas maneras, ya asumieron los 4 diputados y diputadas para integrar el Consejo de la Magistratura, pero en el caso del Senado asumieron solo 3 y sigue en disputa el 4º lugar por la Cámara del Senado, la Cámara Alta, que es entre Martín Doñate, del Frente Unidad Ciudadana, y Luis Juez del PRO. Entonces, bueno, se mantiene esta disputa abierta, sobre todo pues falta ese miembro. Y hay que recordar también que este es el tema que termina generando que Cecilia Moró haga una presentación también para resolver o para que se retrotraiga, para que se resuelva la cuestión de fondo sobre el Consejo de la Magistratura, y es lo que produce que Juntos por el Cambio bloquee la sesión. Claro, la primera de las veces. Sí, estaban a punto de asumir. Renovar autoridades. Es la sesión, claro, donde se renovan autoridades y se postergó. Claro, de hecho, claro. La renovación de autoridades, sí, claro.
Sí, este fue como la piedra del conflicto. Claro, sí, por el cual empezó a trabarse, que haya quórum para las sesiones, por lo menos por parte de Juntos por el Cambio. Y hoy se le vuelve a traer, hoy este tema está de nuevo acá en boga, por lo que recién decía el diputado Valdés, sobre los juzgados que quedan vacantes. Claro, porque el Consejo de la Magistratura, una de las funciones que tiene es designar jueces. Entonces, bueno, en el caso de Santa Fe, explicaba el diputado Valdés, hay varias que quedaron con vacancia y como no estuvo funcionando el Consejo de la Magistratura por toda esta disputa que hubo detrás, no se pudo elegir a quién van a ocupar esos lugares y hay necesidad en la provincia de avanzar en estas causas sobre el crimen organizado. Vamos a la siguiente placa para ver otro de los puntos que trató el presidente en relación al Poder Judicial. Bueno, hoy hablábamos, es noticia en todos lados, el caso de Santa Fe. Otro de las cuestiones que ligó el presidente, decíamos, es justamente por esas vacantes. Dice, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado, que se ha expandido. Eso se lo achacó a la Corte Suprema porque no está funcionando el Consejo de la Magistratura. Y eso disparó varias críticas sobre todo de los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, respecto a lo que está sucediendo y al accionar, ¿no? Por parte del gobierno. Sobre esto, bueno, en el caso de Enrique Esteves, que es socialista, reclamó la implementación del nuevo sistema procesal penal en Rosario, que esto le da la facultad a los fiscales para ponerse al frente de las investigaciones y eso dicen que permitiría acelerar mucho todo el proceso, que hoy están bastante trabados. Y en el caso de Federico Angelini del PRO, fue uno de los que también gritó desde su banca en este apartado, porque es uno de los que impulsó que el Congreso trate una ley para sumar juzgados en esa provincia. Y en el caso de Roberto Mirabella, lo mencionabas vos, Mary, hace un rato, del Frente de Todos, hizo todo un hilo de tweets en su cuenta personal, dijo, necesitamos que el gobierno nacional... ¿Eso fue ayer? Ayer también, sí. Necesitamos que el gobierno nacional tome una participación más activa. Dice que tienen pocos fondos, es la provincia que menos fondos por habitante tiene. Ni bien terminó, que se lo agradecimos, de hecho, ni bien terminó la apertura de las sesiones legislativas, hicimos un mano a mano con él, seguramente, y hablamos de esto precisamente, bueno, pues porque... Él viene manifestando esa preocupación. Claro. Y él apuntó en su hilo de tweets a la necesidad de que el ministro de Seguridad viaje a la provincia y se ponga al frente de la situación. O sea, apuntó más directamente al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Y por último, sobre juicio político. Lo que planteó el presidente, lamentablemente el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia no llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de Derecho es falso. Solamente tiene que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional, que de alguna manera citó los artículos que habilitan a la Cámara de Diputados a iniciar el juicio político. Y para repasar de lo que va a venir sobre esta comisión de juicio político, que ya viene teniendo varias reuniones, está en la etapa de instrucción. Próximo 7 de marzo, 13 horas, es la segunda reunión donde se citan testigos y los confirmados son, que hace un ratito lo hablábamos con el diputado Valdés, Carlos Stornelli y Laura Roteta, que son los fiscales. En el caso de Stornelli, el fiscal del juez Sebastián Ramos, en la causa que explicó el diputado sobre las conversaciones entre Silvio Robles y Marcelo de Alessandro. Laura Roteta, el fiscal de Ramos Padilla, la fiscal de Ramos Padilla. En el caso de Mario Cimadevila, es ex senador e integrante del Consejo de la Magistratura, es un testigo que propuso la coalición cívica, es un ex senador radical. Seguramente le preguntan sobre el funcionamiento de los fondos, porque él hizo los fondos que maneja la Corte. Hay en total 14 expedientes, ¿no? Que investigan distintas situaciones. En algunos casos van contra todo. ¿No? Igualmente, todos esos. ¿Cómo? Se unificaron, digo, esos. Claro, pero también hay pedidos que tienen que, porque digamos no hay un tiempo en el que se analiza el presunto mal desempeño de las funciones de los integrantes de la Corte, se puede ir bien atrás en el tiempo, y está esta cuestión de la administración de los fondos de la obra social.
Sí, la obra social es uno, también el tema de la entrega de autos, que fue se preguntó bastante en la reunión anterior. Que se filtra con los chats. Lo de los autos. Sí, ¿no? Eso se filtra, por los chats. Con los chats, exactamente. Así que bueno, él seguramente hable sobre este tema y también va a estar Sergio Napoli, que es de la Secretaría, una de Secretaría Judicial de lo contencioso administrativo, sí que es probable que tenga más que ver con quizás la coparticipación. Veremos, bueno, cuáles son las preguntas que le hacen. A ver, dentro del reglamento de la Comisión de Juicio Político, si vos estás citado en calidad de testigo, no te podés negar, o sea, tenés que ir sí o sí porque, digamos, te pueden ir a buscar con la fuerza pública. Acá lo que estaba en debate era si el uso de la fuerza pública, ¿no? Porque o sea, si un testigo se niega a concurrir a esta comisión, el camino que le queda a los legisladores que lo citan es el uso de la fuerza pública, y en ese caso el debate estaba si hace falta requerir, obviamente haría falta requerir un pedido judicial para el uso de la fuerza pública. Y también para la apertura de las pruebas que van a formar parte de... Bueno, el caso de escuchas telefónicas, ¿no? También, que en realidad no son el contenido de las escuchas, sino digamos, los punto a punto de qué teléfono a qué otro teléfono. Si hubo comunicación, o sea, el listado de con quién se comunicaron. Vos le tenés que pedir a la justicia que te entregue, que le haga que le pida un informe a la compañía telefónica para que habilite esto, entrecruzamiento de llamados, no contenido de conversaciones, sino entrecruzamiento de llamados. Porque, sí, el contenido. Claro, no el contenido, pero también ahí estaba la oposición muy activa para decir hasta dónde, ¿no? Claro, hasta dónde vos podés. Eso había sido un debate, sobre todo la oposición, planteaban que no se podía ni siquiera solicitar el listado de números que se comunicaban entre sí. Pero en una investigación común y corriente la tenés que pedir, porque... Sí, lo que decían es que había que solicitarlo a un juez. Claro. Eso. Y en la última reunión, el oficialismo planteó que van a hacer lugar ese pedido que hizo la oposición y lo van a solicitar mediante un juez. Muy bien. Todo esto, a ver, por un lado lo que repasaba Jessy era todos los tramos del discurso del presidente ayer en la apertura de sesiones legislativas, donde hacía alusión directa a cuestionar el funcionamiento de la justicia, que para él amerita un juicio político, que es el que él mismo le encarga al Congreso, y es lo que está sucediendo casi todos los martes. A excepción de que pasó, casi todos los martes. Jueves, estaba haciendo los jueves y ahora le agregan los martes. Recordando siempre que la Cámara de Diputados lo que hace es funcionar como una cámara acusatoria. Entonces, por eso es que por acá van a desfilar los testigos y por acá va a desfilar la prueba para ver si se puede sustanciar o no. Hasta aquí la oposición, digamos, en su gran mayoría va a escucha y un poco como que actúa de abogado defensor de la justicia, si pudiéramos compararlo con un juicio común de la justicia ordinaria, tratando de fijar o de poner ciertos límites. Y también hay que decir que Carolina Gaylar también lo hizo, la titular de la Comisión de Juicio Político, en algunos casos limitó, ¿no? Algunas preguntas o algunos hasta diputados de su propio bloque diciendo no es procedente esa pregunta. Exactamente. Pero también ayer el discurso del presidente, que duró 2 horas o casi 2 horas, dejó en las manos de los diputados una suerte de agenda parlamentaria con algunos proyectos. Algunos ya los recontra conocemos porque son de toda su gestión, lo viene anunciando ya hace varios años. Este es el último. Y otros nuevos. ¿Cuáles son? Bueno, exactamente, Meli, porque el presidente dijo, más allá de los 28 proyectos que envió para extraordinarias, de los cuales se aprobaron solamente 2, hay un montón de proyectos de ley, de esos 28 obviamente que no se trataron todavía, pero agregó con una mirada hacia atrás de lo que ya se hizo y una mirada hacia futuro, proyectos de ley nuevos que para muchos fue una sorpresa, para otros no, pero en general hubo sorpresas en cuanto a pequeños anuncios, no hubo grandes anuncios tampoco, Pero bueno, a ver, en relación a violencia de género, mirando para atrás, el presidente dijo que va a reglamentar la ley 27.696, que es una norma legal que incorpora el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género,
en el programa médico obligatorio de las obras sociales nacionales. Esta era una ley que ya se aprobó, con lo cual el presidente lo que dijo, bueno, ahora nos toca a nosotros como Poder Ejecutivo reglamentarla, lo voy a hacer, y fue, bueno, un anuncio de gestión. Pero yendo más hacia adelante, vamos a ver la siguiente placa, los pedidos que hizo concretamente el presidente. Hablábamos hoy de la ley de humedales, en cuanto a proyectos vinculados al medio ambiente. Pidió por la ley de humedales, dijo, para cuidar estos valiosos ecosistemas que cumplen un rol fundamental para la conservación de la biodiversidad, el cuidado del agua y la captación de gases de efecto invernadero. Bueno, lo dijimos recién, proyecto muy polémico, muy cuestionado, hubo un cruce por todos lados transversal, no solamente oficialismo y oposición, sino de diferentes sectores, algunos que están a favor de este proyecto de ley, otros que no. Lo cierto es que está trabado el proyecto de ley de humedales de hace mucho tiempo y hay una fuerte presión, ahora se le agrega la presión del presidente de la Nación para que de una vez por todas salga este proyecto de ley. La última vez quedaron 2 dictámenes y el de mayoría es de Juntos por el Cambio, que también obtuvo la firma de Córdoba Federal. Claro. Pero el de mayoría quedó el de la oposición, que sería el que primero llega al recinto en caso de tratarse. Ahora, repitiendo lo que decíamos antes, ¿no? Ley de humedales no estuvo incluido en el temario de no estuvo extraordinarias. Incluido, pero lo pidió ahora en el discurso presidencial, ¿no? Sí, tal vez, no sé, estoy haciendo una interpretación que puedo estar recontra equivocada. Tal vez no estuvo incluido en el temario de extraordinarios porque no había, acuerdo político como para ver la luz durante el periodo extraordinario y capaz que de acá a un tiempo, digamos, avance en el tiempo la cuestión del juicio político y se disuelvan algunas cosas más ásperas, ley de humedales pueda ver la luz durante el año, no lo sé. Bueno, es discutible, ¿no? Sí, pero es cierto que también el Poder Ejecutivo envió otros proyectos de ley que no tenían acuerdo político y que, sin embargo, estuvieron dentro de esos 28 proyectos, ¿no? Sí, es verdad, pero tal vez esos, ahora no recuerdo, pero parte de esos 28, no sé, tengo una confusión en el tiempo, pero ¿fue antes de pedir el juicio político o después, ese temario de 28 proyectos? No, fue previo. Antes, claro, por eso te estoy diciendo. Fue previo. O sea, claramente... Sí, igualmente, en general, aquí 28 proyectos te estás haciendo mención a los del año... Los 28 proyectos que puso a consideración el Poder Ejecutivo para tratar en extraordinarias. Del año anterior, no de este año. No, de este año. Ah, el temario, claro, el temario, no después los que terminan yendo a la sesión extraordinaria. Claro. El temario en sí. El temario. Claro, totalmente, antes de la cuestión del juicio político. Que en general, aparte, son proyectos que impulsa el propio Poder Ejecutivo. Que le interesan al Poder Ejecutivo, con lo cual, y que son impulsados por el Poder Ejecutivo o redactados por el Poder Ejecutivo. En caso de ley de humedales no hay un proyecto de ley del Poder Ejecutivo concretamente. Pero bueno, por eso el presidente lo pone en el discurso. Como otro de los proyectos de ley que planteó el presidente vinculados con la medicina, en poco tiempo más, dijo Alberto Fernández, elevará al Congreso un proyecto de ley para un sistema nacional de residencias que mejore las condiciones de trabajo y formación de médicos y médicas. Bueno, esto también es un tema que se venía dialogando, que se venía hablando y que también viene a complementar la ley de enfermería, ¿no? Que es un proyecto de ley que ya se aprobó y que tuvo que ver justamente con darle una mayor jerarquía al trabajo de la salud, básicamente. Hubo también durante el año pasado, Martín, varias protestas de parte de residentes en la Ciudad de Buenos Aires, fue uno de los más fuertes, pero en todo el país también, porque son médicos que están haciendo su residencia. Son médicos recibidos que están haciendo la residencia. Es parte de recibirse, hacerlo, pero y tienen unos ingresos que no les alcanza para cubrir y tienen jornadas muy largas de trabajo. Este año hubo protesta
altas sostenidas de recurrentes y de residentes. Sí. Los dos, recurrentes y residentes. También, recurrentes no cobran. Los residentes tienen un haber, digamos, mensual, los residentes pero no. cuando contaban un poco... Pero el proyecto de ley para por lo que residentes. se menciona, el Poder Ejecutivo da mejores condiciones de trabajo. Incluiría lo salarial también. No, y también regular por lo menos yo me acuerdo de haber entrevistado a residentes que, digamos, que llevaban adelante estas protestas y decían, no solo el sueldo que cobran, sino que en general tratan de hacer trabajo, digamos, en distintos hospitales para poder mantenerse, y justamente eso va en detrimento de la atención, porque vos estás 12 horas de corrido o una guardia de... 2 días seguidos. Exacto, ¿A de veces 40 guardias? Sí, exactamente. Bueno, tenés que atender una urgencia, estás knockout, es prácticamente improbable que estés con todas las luces como para poder resolver una urgencia médica. Ni que hablar que es un riesgo para su propia salud, pero también para a quien tiene que terminar atendiendo. A veces los residentes, en algunos lugares, no digo en todos, pero en algunos lugares terminan cubriendo prácticamente el rol de alguien que es de la planta permanente de ese hospital, por una cuestión de la organización del sistema de salud. Sí, y creo que es parte, o sea, dar ese debate es importante, es parte de fortalecer, ¿no?, el sistema público de salud, que, bueno, vimos también con la pandemia la necesidad de fortalecerlo desde recursos profesionales. Bueno, un poco lo de la ley de enfermería vino también un poco en ese sentido a plantear el problema. Me parece que es eso, un poco reforzar el sistema de salud después de lo que fue la respuesta que dieron en la pandemia, ¿no? Sí. Bien, vamos a la otra placa. En términos de temas de educación, el presidente dijo que presentará la ley de expansión de la inversión educativa, que tiene como objetivo establecer las bases para garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de 10 años, pasando el 6 al 8% del PBI para el 2032. Este es un proyecto de ley novedoso, nadie se lo esperaba, por lo menos. Es un proyecto de ley que viene a complementar lo que fue en su momento, bueno, la ley de incentivo docente, ¿no? Pero que en este caso el porcentaje es importante, pasa del 6 al 8% del PBI que va a ir destinado a educación. Muy importante. Uno dice, ¿es poco? Bueno, sí, es poco, obviamente, y es poco comparado con otros países. Caso concreto de países vecinos, ¿no? Brasil está destinando más de un 15 o un 20% de su PBI a la educación, ni hablar de países como Japón o Taiwán que destinan más de un 25% del PBI a la educación. Habla de qué importancia le da un país o un Estado o un gobierno, en este caso concretamente, al tema educativo. ¿Sabes qué? Ahí me... perdón. No, por favor. Que me había agarrado una duda cuando escuché el anuncio, porque ¿se acuerdan cuando fue la votación del presupuesto del 2023? Hacia el final de la sesión se agregó una cláusula que hubo muchos cuestionamientos a que era muy bajo el presupuesto educativo y pusieron un artículo nuevo que pasaba del 1,29% al 1,33% del PBI el presupuesto educativo. Entonces me dije, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿no es 6 o es 1,33? O sea, ¿cuál es la realidad hoy, no? Claro, porque hiciste un chequeado. No, o sea, que además también, bueno, tenían que confirmar estas partidas que habían agregado todavía, pero no, sabiendo que, bueno, si debería ser de 6 y hay que llegar al 8, hay que ver en concreto también cuánto es lo que se destina hoy para el presupuesto del 2023 en educación. También decir esto, ¿no? Lo que ibas a decir, el tema de las universidades, que es otro de los temas que quedó ahí en el tintero con la otra sesión que frustra a Juntos por el Cambio, por todo lo que ya explicamos antes, a donde Cecilia Moró, me acuerdo que directamente le habla a los intendentes de cada una de esas localidades que necesita o quiere o viene pidiendo la creación de estas universidades, diciendo, le agradezco al intendente de Saladillo que vino, le agradezco, no sé qué, me hago así porque estaban en los palcos, y porque no pudo prosperar ese proyecto, que en realidad repercute un poco en la placa anterior, pero también termina repercutiendo en un fenómeno que se da, que es la migración universitaria, que te impacta directamente en la poca oferta de alquileres que hay. Y también eso te pega de lleno. Fenómenos urbanos también y locales que van a modificar seguramente
la instalación la proyección de estas universidades, el cambio que puede haber en una ciudad determinada, en un lugar determinado, en una provincia, ¿no? Imagínate Pilar, de hecho, claro, que es un polo industrial. Pidió, obviamente, que se trate cuanto antes la creación de universidades. Habló de la de Pilar, de Seiza, del Delta, del Saladillo, de la Cuenca del Salado, con sede en Cañuelas. Hay otras más también, ¿no? En el listado. Había de Entre Ríos también, creo. Sí, ahora había en Córdoba también en había Córdoba una, y Entre Ríos hay, que era una iniciativa de Evolución Radical, creo. Claro, pero bueno, estas son las que mencionó el presidente, ¿no? Hay una placa más. A ver. Bien, en cuanto a la reforma judicial, bueno, un poco lo que venía diciendo... Una pregunta, perdón, Martín, respecto de educación. Sí. Porque no me acuerdo, porque hay un tramo del discurso del presidente que me agarró en viaje, entonces lo escuchaba, no lo estaba viendo, lo escuchaba en la radio, en viaje para acá. ¿Estaban miembros de los gremios docentes? No lo vi a Baradel. No, yo tampoco lo vi. Porque sí había otros sindicalistas. Había referentes de la CGT, sí, claro, estuvo Moyano, Acuña, estuvo Daer, pero no lo registro a Baradel. Vamos a confirmarlo después, pero... Sí, yo tampoco, pero como te digo, hay una parte que no lo pude ver, que solo lo escuché por radio. Eso, bueno. Había referentes, sí, del CONICET, que los mencionó también el presidente, bueno. Sí. Bueno, la reforma judicial, habló el presidente que en el 2020 convocó a un grupo de prestigiosos juristas con el fin de que estudiaran alternativas para que en el Congreso se avancen las reformas que nuestro sistema judicial necesita. Propuse reformas para que se debatieran y se introdujeran todas las mejoras posibles. Bueno, habla de este proyecto de reforma judicial que hasta ahora nunca se pudo avanzar, por lo menos en el Congreso, y que el presidente le dio especial énfasis, ¿no? Y la última placa, esta es la última, bueno. Estos son un poco los proyectos de ley que presentó el presidente de la Nación. Habló, obviamente, de los otros proyectos de ley, hizo hincapié, los que quedaron en el tintero, hizo hincapié en el proyecto de ley de agroindustrial, de promoción al agroindustrial. Ley de envases también. Ley de envases, Alcohol cero, que falta en el Senado. Sí, después... otra cosa importante, ahora la vamos a hablar en un ratito con la diputada Dolores Martínez. Habló dentro de lo que es salud, de lo que es la salud mental, y también hizo alusión a eso. Digo que lo vamos a hablar con la diputada Dolores Martínez, que en un ratito va a charlar con nosotros vía Zoom, porque ella integra la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que vuelta y vuelta se pregunta sobre la necesidad de repensar esta ley de salud mental, que hoy por hoy a las personas que están en una situación de mucha fragilidad, de mucha vulnerabilidad, muchas veces subsumidos en una enfermedad que lo que hace es dejarte sin autonomía para decidir. Si la persona que está padeciendo una cuestión de consumo problemático no quiere internarse, esta ley se complica a la hora de recomendar una internación por parte de los familiares, por ejemplo. Entonces, otra vez vuelve al ruedo esto, porque de vuelta a vuelta hay algún caso que toma notoriedad pública, por ejemplo el de Chano, que en este caso no tuvo que ver necesariamente con la adicción, pero ayer lo mencionó también la cuestión de salud mental. Habló de la tasa de mortalidad infantil, también hizo una mención a eso, como que es la más baja de la historia. La ley hizo alusión a la ley de los 1000 días también. Sí, no, y me estaba acordando que también mencionó los datos sobre las consecuencias que tuvo la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque bajó mucho la mortalidad materna, que era una de las causas. Y cuando toma el caso de esta mujer que, digamos, tiene una historia de resiliencia, de una historia de violencia de género, respecto del aspecto de poder insertarse en un mercado laboral, ¿no? Mujeres que muchas veces están literalmente privadas de su libertad en su propia casa por sus parejas, donde ahí lo que mayormente rige es la violencia económica puesta en juego contra esas mujeres. Esas mujeres durante muchos años
no pueden tener ingresos, valerse por ellas mismas, y es por eso que muchas veces no rompen el espiral de violencia, porque están dependiendo económicamente de sus agresores, de sus violentos, y propone algo al respecto también, ¿no? Como dar un soporte a las mujeres para poder asistirlas también en ese aspecto, ¿no? Desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista laboral. Claro. Que también es un aspecto que quedó al descubierto cuando se debatió la frustrada ley de alquileres, ¿no? Que como, además, particularmente cuando estaba afectado por otras vulnerabilidades, ¿no? Las personas no tienen casa, pero además está atravesado por violencia, por lo que sea, madres solteras, les cuesta más. Vamos a conectar ahora sí con la próxima invitada, nuestra próxima diputada. Le presentamos. La diputada Martínez, que está ahí del otro lado, a la que le agradecemos mucho este contacto. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están por ahí? Bien, muchas gracias por atendernos este ratito en la segunda edición de ETV. ¿Qué impresión le causó ayer el discurso del presidente? Y estábamos hablando o tratando de recuperar algunos proyectos de ley, algunos, los que nos acordamos o los que los chicos trajeron. ¿Cuáles son los que realmente les llamaron la atención o les gustó incluso de lo que anunció el presidente? Bueno, en primer lugar, la primera impresión que me dio, la primera reflexión que pudimos hacer respecto al discurso del presidente está rodeada de mucha preocupación. En principio, parece que es un tema muy serio a tratar. Creo que fue uno de los peores discursos, me animaría a decir, incluso dentro de los 40 años de la democracia que estamos cumpliendo. Y eso ya de por sí es preocupante, es alarmante, no es algo que querramos, independientemente del partido político al que pertenezca el presidente. Para nosotros, la institución presidencial, en un sistema político como el que tiene la Argentina, donde tiene un sistema presidencialista muy fuerte, muy anclado justamente en la figura que representa el presidente, ver un discurso, asistir a un discurso presidencial en la apertura de sesiones ordinarias como el de ayer, la verdad que es preocupante. Así que, en primer lugar, eso. Y lo digo porque me parece que al menos tuvo dos momentos el discurso presidencial. Un primer momento donde el presidente se centró básicamente en tratar de demostrar algún balance de su gobierno, cosa que en principio uno diría, bueno, está dentro del marco, porque en realidad lo que viene a hacer un presidente a la apertura de sesiones ordinarias es a rendir cuentas, ¿no? Viene a hablar sobre la marcha del gobierno, el balance, sobre lo que va a hacer a futuro. Y un poco se centró en eso, pero ahí la primera preocupación era que estaba centrado en él. Eso básicamente nos llamó muchísimo la atención. Fíjense ustedes que hablaba todo el tiempo de las cosas que él personalmente había hecho, no el gobierno, no el Estado, sino él. Habló de que él vacunó a todos los argentinos, además de que eso efectivamente es una falacia. Habló de que él es el que recorrió el mundo, ¿no? Hablando con distintos presidentes. Ay, diputada, perdón, le interrumpo un segundo. Por momentos se va la voz. Yo no sé si, porque hasta recién, hasta la parte de que vacunó a los argentinos se escuchó perfecto. Pero después en okay. Ahí está bien. A ver, ahí. Sí. Ahí sí me escuchan bien. Bueno, gracias por avisar. La parte que vacunó a los argentinos, la parte que recorrió todo el mundo, la parte incluso, era muy interesante mirar las caras de la vicepresidenta, incluso decía que él era el presidente que más había recorrido toda la Argentina. Y eso fue llamativo, ¿no? Fue llamativo que centre absolutamente todo en una cuestión más bien individual. Además, habló de algunas cifras, ustedes recién recorrían algunas, ¿no? Algunas de los datos que fue dejando, pero otras que fueron realmente alarmantes. Por eso digo la preocupación, ¿no? Que el presidente hable del crecimiento de la industria y que diga datos que se contrastan con lo que el propio INDEC anuncia en su sitio web, que el presidente diga que hay 21 provincias con pleno empleo, cuando en realidad las propias cifras del INDEC dicen otra cosa, que el presidente diga que la Argentina tiene el 65% del total de litio del mundo, cuando sabemos que eso no es así. Simplemente uno mira las cifras y se da cuenta que es muy importante la Argentina en la industria del litio, el potencial que tiene para la industria del litio, pero
los datos no son los que dijo el presidente. Entonces, una primera parte muy preocupante y alarmante por los datos que dio, algunos incontrastables, otros falsos, y además por esta cuestión que observamos, ¿no? Poniéndose él exclusivamente en el centro. Y una segunda parte del discurso, ya mirando básicamente a la interna que tiene el oficialismo y a los problemas que tiene este gobierno, que no ha sabido llevar adelante una línea constante de gobernabilidad. El ataque a la Corte Suprema de Justicia, el ataque a los medios de comunicación y el ataque a la Ciudad de Buenos Aires, que en ese caso, particularmente con los diputados de nuestro bloque Evolución, nos hemos levantado cuando el presidente incluso dice que el gobierno nacional, el Estado nacional, no tiene directamente, dijo así, que no tiene por qué coparticiparle a la Ciudad de Buenos Aires, reconociendo justamente a la Ciudad de Buenos Aires como parte de la coparticipación federal. Con lo cual, la impresión que nos dio es, por un lado, de muchísima preocupación y, por supuesto, del otro lado, nosotros ya estamos cansados de que el presidente diga mentiras respecto a la Ciudad de Buenos Aires, mentiras respecto al tema de la coparticipación. Hemos asistido en el Congreso Nacional, por lo menos a la primera parte del estado, de la etapa de admisibilidad del juicio político, donde allí se lleva por orden del presidente un juicio político. Nos parece totalmente innecesario y agraviantes los, las cosas que dijo el presidente para con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Judicial en línea general. Así que la verdad, una gran preocupación el discurso presidencial. Y respecto a las leyes que vos me mencionabas, si yo podía destacar alguna, la verdad que no destaco ninguna, pero básicamente porque creo que el presidente no anunció ninguna ley. Anunció una sola, habló sobre la ley sobre la inversión educativa, ley de expansión de la inversión educativa, pero el resto de las leyes, o sea, como anuncio, cuando un presidente de la nación viene al Congreso y dice, voy a elevar a este Congreso tal ley. En ese sentido solamente habló de una ley. El resto fueron alusiones a algunas otras leyes, sobre todo las leyes que crean universidades y las leyes ambientales, pero son leyes que están en el Congreso. Incluso hay algunas de esas leyes, como por ejemplo las ambientales, las de base, que el propio gobierno ya en sus 3 años de gestión anterior no ha podido llevar adelante en el Congreso Nacional. Es decir, no ha habido, desde mi punto de vista, novedades respecto a anuncios específicos en el marco de una apertura de sesiones ordinarias de nuevas leyes que manda el presidente. Diputada, buenas tardes. Jessica Calcaño la saluda. Mencionaba, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sobre el tema de coparticipación, que en el discurso fue uno de los momentos, si no recuerdo mal, donde su bloque se levantó y se retiró del recinto. Y es uno de los temas que está tratando justamente también la Comisión de Juicio Político, haciendo preguntas sobre el fallo. Repasábamos hace un ratito, bueno, se cuestiona el porcentaje que estableció la Corte Suprema. ¿Qué opina de esas dudas y de cómo se debería resolver de fondo esta cuestión, en todo caso, de cuál es el porcentaje que le debería corresponder a la ciudad de la masa coparticipable? Mira, es muy buena tu pregunta, porque justamente se está dando una de las paradojas más grandes si uno piensa en lo que fue la reforma de la Constitución del 94 en adelante. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que dentro del juicio político a la Corte Suprema, el oficialismo le endilga, ¿no?, Ay, se nos congeló justo la diputada Martínez dándonos la respuesta. Eso es lo único que se congela con esta temperatura. Ahí está, ahí volvió. ¿Puede ser ahí o sigo congelada? No, ahí estás. No sé. Bien, no seguía hablando porque vi que había quedado congelada. No, lo que te decía es que efectivamente se da esta paradoja. Fíjate bien que por esto se está llevando el pedido de juicio político a los jueces de la Corte, porque el oficialismo entiende que con el dictamen, con la acordada que ha llevado adelante, que ha llevado adelante la Corte Suprema respecto a los fondos de coparticipación de la CABA, la quita de los fondos de coparticipación de la CABA, el Ejecutivo entiende que se está inmiscuyendo el Poder Judicial en materia legislativa, ¿verdad? Sí. Independientemente del porcentaje, etc. Vos fíjate que en realidad nosotros, desde el Congreso Nacional, el Poder Legislativo está
evaluando el desempeño de los jueces, pero en realidad es el Poder Legislativo el que debe una nueva ley de coparticipación. Es decir, somos nosotros que hace más de 20 años que estamos retrasados, nosotros, que me incluyo dentro del Poder Ejecutivo, digo, el Poder Legislativo como institución, es el Poder Legislativo como institución el que debe dar la discusión sobre una nueva ley, sobre una modificación a la ley de coparticipación federal. Como el Poder Legislativo no lo hace, pues bien, la Corte Suprema de Justicia, ante la demanda de la Ciudad de Buenos Aires y la quita, establece este criterio. Pero no le queda otra a la Corte Suprema. Digo, yo creo que la Corte está haciendo bien su trabajo. Los que no estamos haciendo nuestro trabajo somos, por un lado, el Poder Legislativo, y por otro, los distintos gobiernos que han ido pasando desde la reforma de la Constitución hasta la fecha, y pongo la reforma de la Constitución porque ahí es donde se establece esta necesidad, esta nueva manda constitucional. Entonces, la verdad que es paradójico y hasta un punto de vista disparatado. La solución, por supuesto, es algo que debe hacer la política, los partidos políticos, los gobiernos con el Poder Legislativo, los representantes, que es ponerse a trabajar sobre una nueva ley de coparticipación federal. Bien. Diputada, le queremos agradecer mucho este contacto con nosotros, muy amable, y se perdió prácticamente nada de la conversación porque ahí rápidamente se corrigió el temita del audio, así que pudimos escucharla perfecto. Gracias, Bueno, gracias a ustedes. Chau, que tenga buenas tardes. Ahí estaba la opinión de la diputada Dolores Martínez. Está bueno porque tuvimos diputados de todos los colores políticos, sí. Y eso siempre es saludable. Este sector, justamente Evolución Radical, va a ser clave para abrir la llave un poco bastante cerrada de lo que son las sesiones y la posibilidad que pueda tener o no el oficialismo de bajar y ir al recinto y tener por lo menos la posibilidad de sesionar de aquí en adelante, paralelamente con el tema de juicio político, ¿no? ¿Se habla de alguna primera sesión ordinaria? No, por ahora, se pidió un pedido para hacer una sesión el 22 de marzo para resolver el tema de los créditos UBA. Es un pedido que encabeza el diputado Julio Cobos, claro, con un total de 41 diputados y diputadas. Pero, y es probable que los próximos días veamos una convocatoria de la Comisión de Finanzas porque no está dictaminado el tema. Claro, no hay dictamen. La única complicación que le veo, pero lo que pasa es que es semana corta, porque es el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia el 24 de marzo, pero estoy viendo ahora, es viernes, con lo cual no habría complicación en adelantarse y hacer una sesión antes que termine la semana. Claro, porque igual los viernes es un día a donde los diputados generalmente pero, un tema como muy dice debatido. Jessica, hay dos trabas. Una es que no hay dictamen, que no es una traba menor, y el otro tema es que no es un proyecto precisamente muy querido por el oficialismo. El oficialismo. Tampoco, ¿no? No, y medio como que viene ahí buscando su lugar en paralelo con la ley de alquileres que tampoco... Claro, igual saben que es firmado por diputados también del Frente de Todos, el pedido de esta sesión de créditos UBA. Ahí, o sea, la discusión que hubo por lo menos a fines del año pasado, que se convocó a los titulares de los bancos públicos, que son los que tienen esos créditos, es que justamente la gran parte de esos créditos están en la banca pública, entonces ahí hay alguna preocupación de los distintos bloques, pero igual, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos. Perdón, que justo te interrumpí. Lo que propone Cobos, ¿no? Con lo cual él quiere ir a la sesión, es lo de la unidad de ahorro o una solución para los deudores. No, para los deudores UBA. Lo que se evaluaba en algún momento es hacer como una especie de fondo, o sea, como que los que tienen esos créditos puedan poner una parte o sea, que le refinancien las deudas y puedan poner una parte, pero la parte de ahora, o sea, la deuda de ahora más, no para atrás. Sí. Claro, porque quedaron sujetos a inflación. Exacto. Entonces, lo que también se está evaluando es una nueva fórmula para hacer un mix entre indexación en realidad, inflación, claro, en algunos casos la justicia... Y el valor, y el valor de construcción también, ¿no? Claro, en algunos casos la justicia resolvió sobre algún caso puntual de algún deudor, ahí se metió la justicia y con algún amparo lo que hace es retrotraer
ese crédito, digamos, recalcular la deuda. Recalcular la deuda con índices de inflación. Claro, pero es un recálculo que lo hace un juzgado en particular, no es, claro, no es algo en general. Claro. Y estamos hablando de un universo de unas 600.000 personas, están involucrados no solamente deudores hipotecarios, sino también créditos personales, créditos prendarios, exactamente. Sí, tal cual. Me acuerdo porque ahí es de nuevo lo que hablábamos hace un rato, ¿no? La fuerza de las historias en primera persona que vinieron a las comisiones y personas... Primero, muchos murieron de verdad, o sea, pusieron su salud en una situación, digamos, muy dramática porque fueron créditos que se desmadraron. O sea, de repente habían pedido, no sé, un crédito para refaccionar la cocina y resulta que lo que terminaban debiendo eran 3 departamentos. Claro, sí. Entonces, sí, muy preocupante. Pero hay otro universo de políticos que cree que, bueno, fue una mala decisión que tomó un particular con un banco, ¿no? Como que por qué tiene que estar el Estado para resolver cuestiones, cuando tampoco el universo es importante, pero no es de lo más significativo, no se equipara con, por ejemplo, las personas que alquilan, que es un universo mucho mayor. Bueno, llegamos al final. Gracias a los dos por habernos hecho compañía y habernos informado en esta segunda edición. Nos reencontramos mañana a las 13 horas. Chau, que estén bien. En el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados